pastillas para todos. Quizás lo que ahorraríamos en medicina, en hospitales, en ambulatorios, si simplemente sería hacer una cola y te daría una pastilla, una receta ya hecha, porque no te tienen en cuenta como persona, sino que somos diferentes, pero nos dan la misma pastilla. Pues diríamos, esto es absurdo. Cuando te tratan así de rápido, dices, ¿qué es esto? Es que ni has escuchado. Bueno, pues este es el modelo en el que tenemos a los niños desde que tienen 4, 5 y 6 años. Todos diferentes, situaciones diferentes, evoluciones diferentes, capacidades diferentes, mismos exámenes para clasificar qué es mejor que, por lo que has aprendido en ese hora y media. Y además, y con esto termino, cuando termináis la carrera, cuando termináis, y ayer y hoy, y antes de ayer, cuando me presentan a alguien, me dice, fulano de tal, es ingeniero. Pero este señor, cuando ha tomado una broma hoy aquí, diciendo, uy, no digas que eres ingeniero, que eso a Couto no le gusta mucho. A mí me gustan los ingenieros cuando lo quiero, porque estoy rodeado de ellos pues, muchísimas veces. Pero cuando me refiero al concepto de ingeniero, es aquel ingeniero que estudia ingeniero para creer que está para hacer cosas que hace cualquiera en el mundo. Y no está para más. Entonces, no me gustan los ingenieros que no saben de humanidades y que no saben de lo que están hablando. Porque si yo estaría aquí, o sería el rector, o sería no sé qué, desde luego las carreras no serían así. No estaríais 5 años focalizados en un 80-90% de cosas muy concretas, sino en lo que es la vida y lo que es la sociedad. Porque pues, aquí sois parte de la sociedad. Y cuando veáis a estos modelos, o a otros, cualesquiera, que yo soy ahora con el tiempo, formáis también parte de la sociedad. No os olvidéis nunca que formáis parte de la sociedad. No estudiéis para trabajar. Formaros para ser parte de la sociedad. Y nada más. La universidad, la escuela de maestría no están para sacar personas, electrónicos, maestros en mecánica, no sé cuál, para las empresas. Están para formar personas para la sociedad. Pues es mentira, no es así. No tengo razón para estar enfadado con la sociedad. No tengo razón para estar enfadado con la sociedad. Con las oportunidades que tenéis. Con lo que tenéis que armar. Con las revoluciones que tenéis que montar. Yo tendría mi de desempleo, y yo soy la vida. Tengo que estar enfadado con la sociedad de la prueba, porque no cambia. Nunca. Y la vida tenéis que disfrutar de los pequeños detalles. Y los pequeños detalles están desde que te levantas hasta que te largas. Continuo, no solo en el trabajo, y con el dinero, y con el estudio, y con nada. Luego este señor contestaba, cuando he dicho, no le digas eso, no le digas eso. Y ha contestado, yo soy un ser humano. Pero no me suelen presentar a mi gente que me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Tú qué eres? Un ser humano. ¿Tú qué eres? Yo una equipe feliz. ¿Tú qué eres? Yo un tío que cultiva berzas. Yo no sé qué. No, yo soy ingeniero, yo soy economista, no sé cuál. ¿Qué coño? Estudiaste 5 años en ingeniería y tienes 60. ¿Qué tiene que ver 5 años en la vida? 60. Pues eso te vale para toda la vida. Y ahora resulta que estudia todo Dios. Con lo cual tampoco es la diferencia. O sea que quitaros esa. Si os marca en algo esto, y ser personas. Y así disfrutaréis de la vida. Con poco o con mucho. Y entonces termino con esto. Ya me pasa con mis hijos. Disfrutar de lo que hagáis. Y buscar un trabajo que os satisfaga. No busquéis 1.200, 1.400 euros. Que 1.200 más 1.200, supongo que soy pareja, pero no lo mismo. 1.500 por 1.500. No sé, son 3.000. Cuando 3.000 se ve de maravilla. Y si son 1.800 y 1.800, son 3.600 y 1.000 de maravilla. Porque claro, precisamente las parejas, estos son los que más consumen los humanos en todas las agencias de viajes, porque toda la pareja, 3.600 euros, 4.000, y vengo a gastar en una estaría, ¿para qué vamos buscando la vida? Oye, ¿cómo van a estar llevando tal? Con eso, a vivir. Y entonces estamos diciendo, vivir después de las 8 horas. Pero es que un tercio de la vida es el trabajo. El otro tercio es dormir, con lo cual, el 50% es el trabajo. Pero hay que disfrutar de la relación que da el trabajo. ¿Qué te da el trabajo? De la relación de esa decisión que tú has tomado de ir a una organización, a relacionarte con otras personas para que vean cosas y no con un salario. El salario es una consecuencia, tú vas a sembrar y resulta que nadie te pagan. Te digo, cojones, disfrutas y te pagan. Con lo cual vas encantado. Disfrutas y te pagan. Es distinto y de mala uva, y siempre estás mal pagado, que es lo que tiene la mayoría, que siempre está mal pagado. Disfrutar de la vida.